Grabar. Bueno, hoy día entonces vamos a dar inicio a la quinta clase del curso de Sagrada Escritura. La última clase que tuvimos, estuvimos viendo sobre arqueología bíblica y alcanzamos a ver, ¿cierto?, la importancia de la arqueología, para qué nos servía la arqueología, cómo se desarrolló la arqueología bíblica, y nos dedicamos exclusivamente a mostrar todos los hallazgos arqueológicos con la descripción de los hallazgos y las importancias de estos hallazgos referente a lo que es el Antiguo Testamento. Yo no coloqué todo lo que se ha, digamos, encontrado en Sandrita, la... perdón que te interrumpa. Se ¿Sí? ve solamente una raya negra y un cuadro blanco y nada más. Sí, No se ve. sí, Ah, porque aquí ya. le voy a ir poniendo los dibujitos. Como estoy haciendo Perfecto. una introducción, entonces Ah, por perfecto. eso que Perdón. no se Perdón. preocupe. Y como les decía, yo no, en esa clase no les puse todos los descubrimientos arqueológicos del Antiguo Testamento, pero sí rescaté los más importantes y que, si mal no recuerdan, no recuerdo, era un poquito más de 25, alrededor de 30 descubrimientos que nos demostraban que todo lo que se narra en el Antiguo Testamento es verídico, porque recordemos que la arqueología bíblica también trabaja con ciencia y con investigación. Por lo tanto, nos da la certeza y la seguridad de que los informes que emiten estos especialistas son verídicos y que al compararlos con la escritura nos dan la certeza de que ella entonces nos habla la verdad, nos dice la verdad no solamente de Dios, sino la verdad de los hechos en los cuales ha participado el hombre, porque también, aunque sea una arqueología bíblica, la historia de la humanidad también está, digamos, en referencia, se ha desarrollado en la referencia también de lo que es el desarrollo de la misma escritura. Por lo tanto, hoy día corresponde ver todo lo que es la arqueología bíblica, pero del Nuevo Testamento. Aquí yo les empiezo con la Iglesia de la Natividad. La arqueología ha podido demostrar que se usaban las cuevas como establo para los animales y que era una práctica común en Tierra Santa desde tiempos muy antiguos. Por eso que la Iglesia enseña que el pesebre o el establo, principalmente donde nació el Señor Jesucristo, era una cueva que estaba, cierto, como afuera, o en el perímetro, digamos, en la periferia de lo que es la ciudad de Belén. ¿Por qué? Porque allí dejaban a los animales resguardados. Y justamente en aquella cueva en la cual nació nuestro Señor Jesús y que es un establo, es que la iglesia edificó allí una, valga la redundancia, una iglesia, es decir, un lugar de culto, ya de manera muy particular y de manera muy de mucha devoción, porque es en ese lugar donde nuestro Señor nació. Sabemos por referencia bíblica en los evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan que identifican a Belén como la ciudad donde el Señor nace. Y también conocemos la historia a través de los evangelios que al momento del nacimiento del Señor, tanto José como María no pudieron encontrar un lugar de alojamiento, ni en casas, ni en parientes de José, y que cuando se acercan al mesón, cierto, les dice que no hay espacio, no hay ninguna habitación que los pueda acoger, y el mismo dueño del mesón los lleva
al que era el establo donde él dejaba sus animales y que fue el lugar, cierto, más humilde en el cual nuestro Señor nació y que fue recibido eh, no solamente por sus padres terrenales, sino que también por los animales que estaban allí en aquel lugar. Justamente la arqueología logró dar con este hallazgo y, como les digo, la iglesia la transformó en un lugar de culto que también hoy es un lugar de peregrinación a todos los fieles, digamos, que van a Tierra Santa. En cuanto a Nazaret, la tierra de Jesús, hoy día obviamente es una ciudad totalmente distinta en los tiempos en que nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Esta ciudad hoy día tiene una mezcla de árabes y de judíos, porque tenemos que recordar que en aquella zona que hoy día se conoce como Israel, perteneció al pueblo palestino y el cual tuvo que ceder por una imposición extranjera ese terreno para que los israelitas pudieran vivir en aquel lugar. Por lo tanto, en Nazaret, digamos, encontramos la iglesia de la Anunciación y esta iglesia se levanta sobre un antiguo edificio de una iglesia en la cual se encontraron muchos utensilios o artefactos que eran usados, comúnmente usados en los tiempos de Cristo. Aquí yo les pongo las fotos de referencia de lo que es actualmente, hoy día, esa iglesia de la Anunciación. ¿Por qué se llama iglesia de la Anunciación? Porque recordemos que los santos evangelios nos dicen que en Nazaret, cuando estaba, cierto, la Virgen María, en su casa en Nazaret, se le presenta el arcángel Gabriel para darle la noticia de que ella ha sido escogida como la madre del Redentor. Por lo tanto, estos lugares sagrados que tiene el cristianismo gracias a la arqueología, poco conocimiento nosotros podríamos tener de lugares concretos, ¿ya? Y precisos de los acontecimientos que no solamente tienen que ver con la llegada de nuestro Señor, con el desarrollo de su vida, de su muerte, resurrección, sino que también vamos a ir viendo que todos estos lugares que la arqueología nos ha otorgado gracias a sus investigaciones, también nos van a ir mostrando el desarrollo de la iglesia de Cristo. Y bueno, aquí nosotros sabemos que en Nazaret no solamente ocurre la anunciación, sino que después, cierto, ellos vuelven, María, José y Jesús van a volver después de estar un tiempo en Egipto a esta ciudad y va a ser acá donde nuestro Señor va a crecer, va a pasar su infancia. Luego tenemos Betsaida. Betsaida es un lugar donde nacieron los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe, que también es mencionada en los evangelios. Es una ciudad portuaria y que esta ha sido restaurada desde 1987. Los evangelios mencionan en muchas oportunidades a este lugar de Betsaida, junto con Cafarnaún y Jerusalén, que son las ciudades, digamos, donde el Señor más predicó, más manifestó milagros, donde más compartió, digamos, con las personas de aquellos lugares que que con otras ciudades o con otros pueblos de toda la región de Israel o de Palestina en los tiempos del Señor Jesucristo.
Recordemos que Betsaida, en esta ciudad el Señor pronunció un lamento o una condena sobre esta ciudad y que justamente esta ciudad terminó siendo destruida alrededor del año 66-68 antes de Cristo y nunca más se volvió a reconstruir. Otro lugar que ha sido también descubierto es Caná, y Caná es un lugar bastante conocido para nosotros porque sabemos que en ese lugar el Señor realizó el primer milagro y que justamente el milagro de las bodas de Caná, como nosotros lo conocemos, es donde el Señor convierte el agua en vino. Y justamente nos dicen los arqueólogos que las ruinas que en Kirber Cana, correspondían entonces a esta aldea, y en estas ruinas se encuentra entonces lo que era la antigua Caná. Es el Evangelio de Juan quien va a registrar este milagro, y es donde nosotros por primera vez vemos al Señor eh, realizando un milagro, siendo que aún no había comenzado su ministerio. Y lo segundo que vemos en este episodio en Caná es la intercesión de su madre en favor de la celebración de estos novios que tenían que haber sido muy cercanos a ella y que justamente se habían quedado sin el vino para la celebración. También se ha encontrado en Cafarnaúm una casa que se convirtió en iglesia. Dice que una de las primeras iglesias en Cafarnaúm fue descubierta en el año 1968. Y esta iglesia está edificada sobre una casa que fue construida en los tiempos de Jesús. Imagínense, o sea, casi 2000 años atrás se edificó entonces esta iglesia cristiana, que es de las primeras iglesias cristianas. Mateo 8:14, Marcos 1:29 y Lucas 4:38 nos hablan de la casa de Pedro y también nos narran de las visitas que el Señor Jesús realizó a la casa de Pedro, no solamente cuando su suegra estaba enferma y él la sanó, sino que en otras oportunidades también. Y es muy probable que los cristianos, los primeros cristianos, comenzaron a reunirse allí, a adorar en aquel lugar, porque recordemos que nuestro Señor va a dejar a la cabeza de esta iglesia que se va a desarrollar después de Pentecostés, deja entonces a cargo de esta iglesia al apóstol Pedro. Y nos dicen los arqueólogos que en esta casa encontraron unas inscripciones o unas palabras grabadas y que indican de que era la casa de Simón Pedro. Igualmente en Cafarnaúm se encontraron los restos de la sinagoga. Recordemos que el Señor Jesucristo todos los días sábados, tal como lo mandaba la ley, él se acercaba a la sinagoga a participar de lo que era el culto judío, donde se cantaba, donde se leían las escrituras y donde también se hacía una pequeña exhortación, homilía, predicación referente a los textos de la lectura. Pues bien, los arqueólogos dice que restauraron una sinagoga que seguía en pie unos 350 años después de Jesús. Y justamente al reconstruirla, ellos se dieron cuenta de que esta sinagoga, que fue muy posterior a la vida, digamos, o al ministerio de nuestro Señor, había sido levantada sobre los cimientos de otra sinagoga, la cual es así, había existido
en los tiempos de Jesús en Palestina. Cafarnaúm fue una ciudad base, si podríamos decirlo, del ministerio de nuestro Señor Jesús. Sabemos que su ministerio duró alrededor de 3 años a 3 años y medio. Y justamente esta ciudad de Cafarnaúm sirvió como un cuartel general. Es decir, que el Señor, después de visitar otros lugares y recorrer toda la región de Palestina, el Señor siempre volvía a Cafarnaúm, por eso que se le llama como su cuartel general. ¿Ya? Y allí en esa ciudad el Señor no solamente hizo milagros, sino que Él también enseñó en la sinagoga de esta ciudad. Y tenemos que recordar que muchos se admiraban también de la manera en que Él enseñaba, cómo Él se apropiaba de las lecturas, de las palabras, ¿cierto?, de la ley, del Pentateuco o de los profetas, cada vez que Él tenía que leer las escrituras durante el culto que se hacía en la sinagoga. Otro descubrimiento es Gergesa, que es el lugar donde Cristo echó fuera demonios. Ya esta localidad había sido un misterio, nadie la había podido encontrar hasta que en 1970 un arqueólogo israelita investigó unas ruinas de una iglesia que eran aproximadamente del año 585 a.C. Y justamente esas excavaciones descubre él una antigua iglesia, descubre un monasterio y descubre varias capillas que estaban pavimentadas de mosaico. Por lo tanto, esto llevó a este arqueólogo israelita a concluir de que fueron justamente los antiguos cristianos quienes edificaron allí un complejo para conservar la tradición primitiva de su fe. Porque debemos recordar de que en el Antiguo Testamento no hay iglesia, lo único que hay, primero es el tabernáculo, que era portátil, que era como una carpa que se armaba y se desarmaba, y después es el templo. El primer templo es el que construye Salomón, que luego va por las invasiones que sufre la nación de Israel, es destruido, y el segundo templo es el que le levanta Herodes al pueblo judío para ganar su voto, para ganar su aprobación como, como gobernador, digamos, de aquella región. Entonces, cuando este israelita, este arqueólogo, se encuentra con una iglesia, él sabe perfectamente que corresponde al periodo del Nuevo Testamento y de la vida de Jesús y de la iglesia cristiana que aparece después, cierto que nuestro Señor es, es ascendido, asciende él a los cielos y viene después, cierto, Pentecostés. Pues bien, en este lugar nos narra Mateo 8, versos 28-34, que aquí el Señor Jesucristo exorcizó a 2 hombres y los demonios que salieron de ellos entraron a un hato de cerdos. Recordemos que hato es un grupo, ya un grupo de cerdos, los cuales se precipitan al mar de Galilea. Y justamente acá en esta fotografía ustedes ven que hay un despeñadero que justamente está abajo, está en las orillas del mar de Galilea, y que suponen los arqueólogos que fue el lugar donde este hato de cerdos cae y mueren los cerdos ahogados. Otro descubrimiento es el pozo de Jacob, cerca de Siquem. Recordemos que nuestro Señor viajó con los discípulos para ir a ver a una sola mujer necesitada de Dios, necesitada del amor y necesitada de la redención.
y que cuando el Señor se encuentra con esta mujer, lo va a hacer justamente en el pozo de Jacob. Y cuando hablo de esta mujer, me estoy refiriendo a la mujer samaritana. Pues bien, hasta el día de hoy se puede encontrar este pozo que está muy cerca de Siquem. Y los arqueólogos han identificado como justamente el pozo de Jacob. Fíjense que en la actualidad este pozo se sigue alimentando de un manantial subterráneo y está cubierto, dice, de un edificio de iglesia que no se terminó. Pues bien, desde tiempos antiguos, los peregrinos cristianos han visitado el pozo y también se ha escrito sobre este pozo, de la importancia que tiene no solamente para el pueblo judío, sino como también lo tienen para los samaritanos. Recordemos que en ese tiempo samaritanos y judíos no se hablaban entre sí y, y que en ambos lugares, digamos, Samaria fue la capital, llegó a ser capital del reino del sur cuando Israel se divide y el reino, perdón, del reino del norte, porque en el reino del sur, quien va a ser la capital de ese reino va a ser Jerusalén. Y justamente en Samaria eh, se entregó rápidamente al paganismo y a la práctica idolátrica. Por eso que el reino del sur despreciaban a los samaritanos porque ellos no supieron resguardar la verdad que les había sido dada por medio de Moisés y de los profetas. De ahí venía su rivalidad. Por eso que cuando la mujer samaritana se acerca al pozo y el Señor conversa con ella, ella se asombra y le dice, ¿por qué me hablas si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Ya? Pero es más que nada por la rivalidad de siglo que había, porque ellos, eh, como les dije anteriormente, desecharon al Señor mucho antes de lo que lo desechó el reino del sur y siguieron todo tipo de paganismo y por eso que ellos también fueron duramente castigados con los imperios que fueron tomando posesión de la nación de Israel, que los vamos a ir viendo a partir de la otra clase, ya que vamos a entrar con la historia de todo el Antiguo y después posterior al Nuevo Testamento. Jericó. Jericó es una ciudad que tiene importancia principalmente en el Antiguo Testamento, pero no por eso no deja de tener importancia en el Nuevo. Ya, fíjense que la mayor parte de las ruinas del palacio de invierno del rey Herodes estaban en Jericó, siendo que cuando fue destruido Jericó por el pueblo de Israel, Dios decretó y declaró sobre aquellas ruinas una maldición. Y también el Señor dijo que maldeciría a todo aquel que volviese a reedificar esa ciudad. Y fíjense cómo el hombre, que nuestra naturaleza es ser rebelde a Dios, siempre hacer lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, somos llevados a nuestra idea, desechan a Dios, se olvidan de la maldición que hay sobre aquellos que la reedifican y vuelve a ser esta ciudad reedificada. Y fue allí en esa ciudad donde Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños, cuando los magos, ¿cierto? No vuelven donde él para darle el informe donde estaba el Señor Jesús, entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Él tenía su palacio de verano en aquella ciudad. Esta ciudad de Jericó estaba conectada con Jerusalén y nosotros vemos, ¿cierto?, en Jericó historias que también quedaron
en los evangelios, como por ejemplo Zaqueo. Ya Zaqueo vivía en Jericó. El samaritano, el, el samaritano, la parábola del buen samaritano, que socorre siendo un hombre que fue asaltado, golpeado y dejado medio muerto, también ocurre en el camino entre Jerusalén y Jericó. ¿Ya? Y esta ciudad de Jericó transcurría por un valle bastante pronunciado. Y fíjense que no tan solo estaba el Palacio de Invierno, también los arqueólogos han encontrado que en aquel lugar había incluso un hipódromo para las carreras de caballos y otros espectáculos que eran justamente para entretener a este rey Herodes. Otra de las ruinas que se han encontrado es el estanque de Betesda. Recordemos que en este estanque el Señor Jesús sanó a un paralítico. En esa oportunidad el Señor le dice a este hombre si quiere ser sanado, porque este estanque tenía una particularidad maravillosa en cuanto a la gracia de Dios hacia su pueblo, porque el Evangelio nos narra que cada cierto tiempo bajaba un ángel de Dios, quien agitaba las aguas de este estanque y el primer enfermo, fuese ciego, paralítico, endemoniado, cojo, no sé, por cualquier discapacitado, el primero que llegaba a la orilla del estanque y tocaba estas aguas que habían sido agitadas por el ángel, quedaba sanado automáticamente y de manera milagrosa de la enfermedad que tuviera. Entonces en ese lugar el Señor se encuentra con un paralítico, con un hombre que no podía moverse y desplazarse. Y el Señor le pregunta si quería ser sanado y él le dice que claro que sí, pero dada su condición, las veces que él había presenciado la agitación de las aguas, siempre alguien llegaba primero que él y era sanado y él seguía allí esperando que en algún momento poder tener las fuerzas y la agilidad de ser el primero que tocara esas aguas agitadas por el ángel. Y ahí fue cuando el Señor entonces movido a misericordia y lo sana sin necesidad de que él tenga que tocar estas aguas, porque estaba al frente del médico, de los médicos y del sanador por excelencia. Aquí en la foto ustedes pueden ver las ruinas de lo que fue el estanque, donde se han encontrado también restos o partes, digamos, de 5 pórticos, es decir, de 5 entradas que llevaban hasta este estanque donde Dios hacía milagro de vez en cuando y con ello también les daba a su pueblo esta gracia de la sanación para fortalecer en ellos la fe y el creer que el Dios no solamente era un Dios sanador del alma, sino que también sanador físicamente en el cuerpo. Llegamos ahora a la ciudad de Betania. Alrededor, dice, de las tumbas que constituían el cementerio de Betania en el siglo I después de Cristo, ahí se desarrolló un pueblo y en este lugar, recordemos que en Betania vivía Lázaro y sus hermanas Marta y María. Sobre lo que fue la tumba de Lázaro, para el año 300 después de Cristo, ya había sobre esa tumba, se había levantado una iglesia. Hoy día es posible visitar esta antigua tumba y reflexionar, ¿cierto? Meditar en el milagro que el Señor Jesucristo realizó allí en la persona de Lázaro.
bueno, yo creo que la historia de Lázaro es bastante conocida. Esta ciudad de Betania se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento y fue el lugar favorito del Señor Jesucristo y de los discípulos. Cada vez que viajaban a Jerusalén, pasaban al hogar de Lázaro, ya de Marta y María, que ellos los hospedaban y los atendían para que descansaran y así pudieran continuar su viaje. Otro hallazgo fue la inscripción de Poncio Pilato. En 1961, los arqueólogos que trabajaban en las ruinas de Cesarea encontraron una losa de piedra que llevaba el nombre de Poncio Pilato. Y nosotros sabemos por los evangelios que Poncio Pilato fue quien dictaminó, ¿cierto?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la piedra y aquí está más remarcada, que claramente ustedes leen Pontius Pilatus, ya que está en latín, pero igual se entiende, aunque nosotros no seamos expertos en latín. Pues bien, esta ha sido la aparición más antigua que se ha encontrado con el nombre de Pilato y que data obviamente de los tiempos del Señor Jesucristo. En Lucas 3:1 encontramos la siguiente cita: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea. Por lo tanto, Poncio Pilatos viene nuevamente a corroborar de manera histórica la vida de este gobernador que estuvo implicado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También se encontró la tumba de la familia de Caifás. Recordemos que Caifás era el sumo sacerdote ante el cual el Señor Jesucristo tuvo que compadecer cuando los judíos, los religiosos, lo acusaron y lo condenaron a la muerte. Pero como ellos no tenían el poder de llevar a cabo esta ejecución, es por eso que tuvieron que recurrir a los romanos para que respetaran la decisión de ellos, del Sanedrín, que era dirigido por Caifás, para que pudieran entonces hacer efectivo el dictamen que ellos a los cuales habían llegado como Sanedrín. Fíjense que recién en el año 1990, unos constructores descubrieron accidentalmente una cueva sepulcral del siglo I después de Cristo al sur de Jerusalén. Al investigar, se encontraron varias cajas de piedra, como la que está aquí a mano izquierda. Esta fue una cueva y si ustedes se fijan hay distintas cajitas de madera. Pues bien, esta era una cuevas familiares que para nosotros vendrían siendo como mausoleos donde, cierto, las familias construyen y todos los miembros de la familia al momento de morir ingresan su cuerpo al mausoleo. Bueno, esto vendría siendo lo mismo, pero en tiempos más antiguos. Y estas cajas, una de estas cajas llevaba el nombre de Caifás y también encontraron huesos de 2 bebés, de un niño, de un adolescente, de una mujer y justamente de este hombre al cual la caja llevaba por nombre Caifás. También se encontraron pruebas sobre la crucifixión. En 1968 se encontraron en la zona de Jerusalén los huesos de un joven crucificado en los tiempos del Nuevo Testamento. Estos se encontraron en una caja de piedra, porque era la manera, digamos, de colocar los restos del fallecido, que llevaba por nombre Yehohanán. Este dibujo muestra un clavo de 18 centímetros, el cual está alojado, que quedó ahí, no lo pudieron sacar,
en el hueso del talón de este joven. Este hallazgo tan cruel, digamos, tan horrible, muestra una evidencia de cómo los romanos, que eran de muy poco afecto natural, eh, solían ejecutar a sus condenados a través de la crucifixión, de la misma manera como lo hicieron con nuestro Señor. Entonces nosotros podemos con esto imaginarnos la magnitud, el largo que tenía el clavo, que alrededor de 20 centímetros, el que tuvo que atravesar los pies de nuestro Señor, como también, cierto, sus manos, principalmente sus muñecas, como nos indican después los científicos que se han dedicado a estudiar la crucifixión, especialmente en la persona de nuestro Señor. También se encontró la tumba de José de Arimatea. Recordemos que nuestro Señor no tenía casa, mucho menos iba a tener una tumba. Pero al momento de morir nuestro Señor, van dos discípulos que le seguían en secreto ante Pilato y le piden el cuerpo de Jesús, siendo uno de ellos Nicodemo y el otro José de Arimatea. Y por lo tanto José de Arimatea, él había mandado construir una tumba para él, en la cual se la cede a nuestro Señor, y es allí donde depositan el cuerpo de nuestro Señor, en aquella tumba que pertenecía a José de Arimatea. Pues bien, la mayoría, dice, de los arqueólogos cree que la iglesia del Santo Sepulcro, que tiene una fecha de construcción aproximada del 340 después de Cristo, o sea, el siglo IV, casi a mitad del siglo IV, se encuentra sobre el sitio o sobre la tumba de nuestro Señor. La arqueología dice en la zona de la tumba, ha descubierto también tumbas que se utilizaban en los tiempos del Antiguo Testamento. Algunas de ellas se reutilizaban, pero en el caso de nuestro Señor era una tumba que nunca ningún cuerpo había sido depositado. Era una tumba nueva que fue preparada sin que José de Arimatea se lo propusiera, exclusivamente para nuestro Señor. Otro estanque que también se menciona en los evangelios es el estanque de Siloé. Y fue en el año 2005 que los arqueólogos desenterraron los escalones de este estanque, donde Jesús envió un ciego a que se lavara los ojos, y que justamente una vez que se los lava, este ciego recibe la vista, por lo tanto deja de ser no vidente y pasa a ver por primera vez en su vida. Ya, por mucho tiempo, los más eruditos no creían en la existencia de este estanque de Siloé. Y gracias a este descubrimiento, entonces queda confirmado de que el estanque de Siloé sí existió. Y dice que este estanque se remonta más o menos por la construcción, por el estilo de la construcción, por la ubicación y todo, al siglo I antes de Cristo, por lo tanto concuerda con lo que nos narra el Evangelio o los Evangelios. Aquí también se encontró lo que se conoce con el nombre de Herodio, que es el palacio del rey Herodes. Y este palacio estaba ubicado muy cerca de Belén. Recordemos que cuando los magos llegan ante Herodes, Herodes no tenía idea de la existencia del rey que ellos buscaban, estos
estos magos buscaban, refiriéndose al Señor Jesucristo, al Mesías, y que gracias a los principales que estaban alrededor de Herodes, a los eruditos, ellos les indicaron que de acuerdo a lo que decía el Antiguo Testamento, el Mesías iba a nacer en Belén. Por eso que fueron enviados a Belén a buscar a nuestro Señor y justamente lo encontraron. Y allí ellos le entregaron los regalos que sabemos que era la mirra, el oro y el incienso. ¿Mm? En este mosaico que se encontró hay un mapa, y este es el mapa de Tierra Santa. Se hizo aproximadamente a mitad del siglo VI, o sea, 560 después de Cristo. Y esto estaba en el piso de una iglesia primitiva que está ubicada cerca del Mar Muerto, en lo que es actualmente hoy Jordania. Este es el mapa más antiguo que se ha encontrado de Tierra Santa y muestra justamente una decena de lugares donde ocurrieron muchos acontecimientos bíblicos importantes y que justamente van a ir demostrando la veracidad de las narraciones acerca de la vida del Señor Jesucristo en la Palestina de aquellos tiempos. Este es un barco que fue encontrado en el mar de Galilea. En el año 1986 ya descubren este barco que estaba enterrado, lograron retirarlo y también restauraron sin dañar, sin alterar el, el diseño del barco, restauraron lo más que pudieron de acuerdo a la información que tenían de cómo eran los barcos en aquella época, para que justamente tener una idea de cómo eran las embarcaciones de aquellos tiempos. Dice que no solamente se encontró el barco, también encontraron monedas y encontraron cerámica, que nuevamente estos últimos datan de la época del Nuevo Testamento. Este es el único barco de este estilo que se ha encontrado y que nos muestra cómo eran las embarcaciones que usó nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos durante su ministerio. Otra ciudad que ha sido encontrada en las excavaciones viene siendo Tiberías. Ya la moderna ciudad de Tiberías se levanta hoy sobre una gran parte de la antigua ciudad. Tiberías lleva este nombre porque fue fundada por el hijo de Herodes Grande, que se llamaba Herodes Antipas. ¿Ya? Y este Herodes Antipas estuvo implicado en el juicio del Señor Jesucristo. Este descubrimiento se llevó a cabo entre los años 1973 y 1974 y revelaron dos grandes torres redondas de piedra a ambos lados de la puerta principal, y justamente esta construcción data de los tiempos de Jesús. Tiberías fue una ciudad importante en la zona, y aunque en el Nuevo Testamento no está registrado como una ciudad principal, los eruditos, los estudiosos, los investigadores dicen que probablemente el Señor Jesucristo también desarrolló gran parte de su ministerio en esta ciudad. En 1990 las excavaciones recuperaron lo que fue la ciudad de Cesarea de Filipo en los tiempos de Jesús. Aquí se encontró un gran palacio que coincide con las descripciones de Josefo.
Ya, recordarles que Josefo es un historiador judío que fue contemporáneo al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Siendo él judío que no creía en el Mesías, en Cristo como Mesías, porque él creía en el Mesías, pero no que fuese Jesús el Mesías, como historiador tenemos datos fidedignos acerca de la vida de Jesucristo, acerca de su muerte y también de los milagros, a tal punto que Josefo tiene que reconocer que Jesús no es un hombre, porque un hombre jamás podría haber hecho los milagros que él hizo, porque él fue testigo, como historiador, de aquellos milagros. Y según Mateo capítulo 16, dice que el Señor Jesucristo estaba cerca de esta ciudad, Cesarea de Filipo, cuando preguntó a sus discípulos quién decía la gente que quién era él. Cuando hace esa pregunta, ¿quién creen que soy yo? ¿O quién creen que soy según ustedes? Otro descubrimiento es Megiddo, donde hay una inscripción en una iglesia. En el año 2005 se descubrió un salón de oración en la parte externa de la prisión de Megiddo. Y aquí en este mosaico que yo les pongo acá en el medio, hay inscripciones que consagran la iglesia a Dios Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Quien principalmente nos habla de ello es el apóstol Juan en su capítulo 1, ¿ya? En el Evangelio de Juan capítulo 1. Y obviamente que la iglesia cristiana, la iglesia que nace de las enseñanzas de Jesucristo, siempre lo ha proclamado como Dios, como Hijo de Dios. Y este hallazgo confirma que en el siglo III la iglesia cristiana reconocía la divinidad de Jesús. Y por eso que va a ser cierto en el siglo IV, cuando se desarrolla el primer concilio, el concilio de Nicea, el 325, donde justamente toda la iglesia defiende la divinidad de Jesús en contra de la herejía arriana, porque Arriano, que era un obispo también de la iglesia, por una mala hermenéutica, una mala exégesis, una mala interpretación de ella, solamente reconoce en Jesucristo la humanidad, pero no reconoce en Jesús la divinidad de Dios. Y ya un siglo antes de eso, la iglesia proclamaba abiertamente, y este es el mejor testigo, digamos, que ha quedado de esa proclamación, justamente en un mosaico donde declaran que Jesucristo es Dios. Y también es una verdad que la iglesia mantiene y defiende hasta el día de hoy. Nos vamos a encontrar también con las ciudades de la Decápolis. Se hizo un trabajo bastante grande arqueológico, porque ustedes saben que poder sacar a la luz 10 ciudades que formaban la Decápolis en Grecia es un trabajo bastante largo y arduo. Pero justamente estas ciudades que tenían el auge en los tiempos del Señor Jesucristo, fueron ciudades ricas e importantes. Y van a ser los evangelios de Mateo y de Marco quien nos van a hablar acerca de los habitantes de estas Decápolis, donde se fue también a predicar, o que fueron personas que vinieron de allá a oír al Señor
porque al ser parte también del Imperio Romano, ustedes saben que las noticias corrían por todo el imperio. Estas ciudades fueron identificadas como Damasco, Avila, Escitópolis, Hipos, Rafana, Gadara, Pela, Dion, Filadelfia y Gerasa. Y durante muchos años solo se conoció la ubicación de la mitad de estas ciudades, pero que hoy día ya se conoce la ubicación de las 10. Luego nos vamos a encontrar con el Arco de Tito. Este Arco de Tito es un tallado en relieve sobre una antigua plaza pública de Roma. Y en ella se puede ver una escena de soldados romanos que desfilan con los utensilios sagrados que fueron saqueados del templo de Jerusalén el año 70 después de Cristo. Aquí nosotros vemos cómo ellos cargan la menorá, que es esta, tenía siete brazos, ya una lámpara con 7 brazos y que se denomina la menorá. Tenemos que recordar que Tito es el general que, después, que en el año 70 después de Cristo mandó a destruir la ciudad de Jerusalén a causa de un levantamiento que hubo de judíos rebeldes que querían, estaban aburridos de la opresión del Imperio Romano y que al ver que no podían ganarle al Imperio Romano y que muchos de los ciudadanos de Jerusalén, la cual fue sitiada, ellos ya no querían seguir participando del, digamos, por parte de los judíos, porque no estaban de acuerdo a que estos rebeldes no solamente tomaran la ciudad, sino que sobre todo tomaron el templo. Ellos quisieron también y les pidieron ayuda al mismo general Tito que los liberara de los rebeldes, porque los rebeldes estaban haciendo un daño, siendo que los rebeldes eran los mismos judíos, estaban haciendo más daño al templo y a sus compatriotas que lo que estaban haciendo los romanos desde afuera. Y va a ser el año 70 donde Tito entonces va a destruir la ciudad, se va a quemar el templo eh, y donde allí se pierde todo lo que tenía al interior el templo, recordando que no solamente habían objetos sagrados, sino que recordemos que en el templo se guardaban todos los manuscritos que contenían los diferentes libros que forman hoy día el Antiguo Testamento. Y todo eso se perdió. Va a ser Josefo también quien nos va a narrar esta guerra, esta batalla, que fue muy, muy cruda, fue muy cruel, en la cual el general Tito, como les digo, termina destruyendo Jerusalén. Damasco. Bueno, Damasco es la ciudad en la cual Saulo se convierte. Recordemos que Saulo era de padre romano y de madre judía, por lo tanto él tenía las dos nacionalidades. Saulo fue enviado a estudiar en los mejores colegios, era un hombre muy preparado, no solamente en la parte de la fe judía, hebrea, sino que también en lo secular. Ya él estudió en universidades griegas, era un hombre muy preparado. Por lo tanto, después de que nuestro Señor asciende y nace la iglesia cristiana, Saulo, creyendo de que el Señor Jesucristo era prácticamente un estafador que había convencido a la gente de que él era el Mesías, entonces él persigue a los cristianos. Y va a ser justamente en Damasco, que es una ciudad de Siria,
Mientras él iba a perseguir a los cristianos, en el camino se le aparece el Señor, que nos narra el libro de los Hechos, en el cual, cierto, él cae de su montura por el resplandor al cual él es enfrentado, porque ahí estaba la presencia del Señor, y es el Señor mismo que le dice a él que por qué lo persigue. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo entiende de que Jesús a quien él perseguía era Dios mismo. Entonces él, en esa ciudad es donde él se convierte, quedó 3 días ciego. El Señor va a mandar a Ananías para que ore sobre él, para que lo unja y para que le devuelva la vista, aunque claro, quedó dañado, ya no vuelve a tener la visión de antes, pero él se convierte y en vez de llegar a Damasco a encarcelar a los cristianos, él llega a Damasco para dar su testimonio y para compartir con los cristianos de este culto a nuestro Señor Jesucristo. Otro hallazgo tenemos el Areópago de Atenas. Pues bien, en este lugar va a ser Pablo quien va a presentar el Evangelio ante los griegos en Atenas. Y justamente allí es donde él les va a hablar acerca del Dios desconocido, porque los griegos tenían toda clase de dioses, pero había sobre un altar solamente podríamos decir, un letrero que decía al Dios desconocido. Y fue allí que, tomando esas palabras, va a ser Pablo quien va a predicarles acerca de este Dios desconocido, que obviamente Pablo sí lo conocía y que es el Señor Jesucristo. Entonces, muchos de los que oyeron esa predicación se convirtieron a la fe de Jesucristo. Otra inscripción que se ha encontrado es la inscripción de Galión. En Grecia, dicen los arqueólogos, encontraron una inscripción en la piedra que menciona a un gobernador romano llamado Galión. Este tiene como fecha aproximada el 52 después de Cristo. Galión también es mencionado, este gobernador es mencionado en Hechos capítulos 18. Por lo tanto, la fecha que figura en esta inscripción dice que los eruditos de la Biblia conozcan casi con exactitud cuando el apóstol Pablo va a desarrollar su ministerio entre los primeros cristianos de la ciudad de Corinto en Grecia. Éfeso, que fue en sus tiempos la joya de Asia Menor, bueno, la arqueología ha recuperado gran parte de esta ciudad, que también es contemporánea a los días de Pablo y su tiempo, digamos, que él se dedicó con su viaje a predicar la verdad de Cristo. Y en Éfeso tenemos que recordar que aquí estaba el templo de la diosa Artemisa, y que es considerada una de las maravillas del mundo antiguo. También se encontró el teatro al que arrastraron a los compañeros de Pablo durante un disturbio como resultado de la predicación del apóstol. Y en esta ciudad el apóstol Pablo pasó la mayor parte de sus viajes misioneros. En ella escribió la carta a los Efesios, que forma parte, cierto, de las cartas paulinas que encontramos en el Nuevo Testamento, y que fue escrita para la iglesia de aquel lugar. Otra inscripción que se ha encontrado y que fue en el año 1929 es la inscripción de Erasto, que también fue encontrada en Grecia, en las cercanías al Teatro de Corintio, y Erasto era un funcionario romano de aquel lugar. Bueno, Pablo, cuando escribe la carta de los Corintios, transmite saludos de varios creyentes
y en esos saludos de varios creyentes o de varios cristianos menciona a este Erasto que era tesorero de la ciudad o era comisionado. Con letras aproximadamente 18 centímetros, dice, este hallazgo certifica entonces la veracidad del escrito de Pablo en aquella carta. Otra ciudad que se encuentra es la ciudad de Antioquía. Tenemos que recordar que la ciudad de Antioquía, nos dice el libro de los Hechos, que por primera vez se le llamó cristianos a aquellos que se reunían como iglesia, ¿ya?, en aquel lugar. Esta era una ciudad que tenía una población diversa, ya de raza y etnia, y que justamente en los tiempos del Nuevo Testamento creció y se convirtió en gran centro del cristianismo. Las dos primeras iglesias que se levantan va a ser una en Jerusalén y la otra en Antioquía. En Jerusalén, quien la dirigía y la podemos decir gobernaba esa iglesia era el apóstol Pedro, y en Antioquía quien dirigía esa iglesia y la gobernaba era Pablo. La iglesia de Jerusalén eran principalmente judíos que se habían convertido a la fe de Jesucristo. No eran judaizantes, eran judíos convertidos a Cristo. Y en la iglesia de Antioquía, pues bien, en la iglesia de Antioquía eran gentiles, es decir, eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, sino que eran de otras nacionalidades, por eso se les llaman gentiles, que es el vocablo usado por los judíos, ya que se reunían en aquel lugar porque estos gentiles dejaron su paganismo y se convirtieron entonces a la fe de Cristo. Y van a ser los capítulos 11 y 14 de Hechos quienes nos van a narrar todo el trabajo de Pablo y de Bernabé en aquel lugar donde formaron una comunidad cristiana por personas de diversos orígenes. Por lo tanto, todos estos hallazgos son tremendamente útiles para explicar la importancia que tuvo el grupo de cristianos, de creyentes, en la ciudad de Antioquía, y que una vez que fue dispersada por la persecución, entonces de allí se hizo la expansión posterior por toda la región mediterránea. Filipos. Filipos fue la ciudad donde Pablo predicó por primera vez. Aquí se encuentran varios santuarios dedicados a dioses griegos, romanos y orientales. Filipos es la primera ciudad donde Pablo, siendo judío que vivía en Israel, predica a Cristo en suelo europeo. Y aquí se convierte Lidia, que era una vendedora de púrpura, que de acuerdo a lo que nos dice Hechos capítulo 16, ella se reunía a un grupo de mujeres y se juntaban a orar. Y fue a ese grupo de mujeres a las cuales Pablo se acerca, les predica, y Lidia es la primera que se convierte dentro de aquel grupo. Y en Filipos va a ser donde Pablo va a escribir también a la iglesia que se va a levantar después allí y que es llamada la carta a los filipenses en el Nuevo Testamento. Otra ciudad que también se menciona en el Nuevo Testamento es Tesalónica. Está ubicada cerca de Filipos, en la carretera romana conocida como la Vía Egnatia. Y esta Vía Egnatia era súper importante porque atravesaba de este a oeste
Por lo tanto, el tránsito, el comercio era tremendamente alto e importante. Aquí dice que se encontraron restos de una iglesia primitiva, un arco triunfal romano y algunos muros antiguos de la ciudad. Poca huella queda aquí del tiempo de Pablo, pero sí sabemos por Hechos 17 que Pablo visitó esta ciudad y predicó aquí 3 veces en la sinagoga antes que lo expulsaran definitivamente. Otra inscripción que es bastante llamativa es una que encontraron en Turquía, en la actual Turquía, y que lleva por escrito, dice, los que temen a Dios. Esta inscripción está tallada en mármol y situada en varios edificios públicos de aquella época. Y justamente el término los que temen a Dios hacen referencia a un grupo que los identificaban como parte de los judíos. Este término de los que temen a Dios es muy parecido al que se encuentra en Hechos 13 y en Hechos 17, donde su significado dice ha dejado perplejo a los eruditos, ya que justamente se referían a gentiles que creían en el Dios de Israel o en el Dios de los judíos. Otro hallazgo han sido las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. Recordemos que en el Apocalipsis, en los primeros capítulos, menciona 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Sardis, entre otras, ¿ya? Y justamente aquí se encontró lo poco que queda de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era la iglesia principal dentro de las 7 de Asia Menor. En aquella iglesia de Esmirna estuvo Policarpo. Recordemos que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, y todo lo que escribió el apóstol Juan y todas las enseñanzas del apóstol Juan, Policarpo las guardó en la iglesia de Esmirna, en la cual Policarpo era obispo. Por lo tanto, en el comienzo del cristianismo, cuando las otras iglesias no sabían o no tenían muy claro cómo conducirse ante ciertas situaciones, lo que se hacía era pedirle en este caso a Policarpo y los obispos que venían después, que lo que decía el apóstol Juan o dejó escrito el apóstol Juan acerca de los puntos que ellos no tenían claridad. Por lo tanto, todo el desarrollo de la iglesia de Asia Menor tenía como su cuartel general, su base, y no solamente, digamos, una base donde se conservaban los escritos, sino que también estaban las enseñanzas teológicas del apóstol, que fueron las que permitieron el desarrollo de estas iglesias y por ende después la expansión hacia los diferentes lugares en los cuales, en la medida que la iglesia iba creciendo, iba abarcando no solamente ciudades y países, sino que también la vida de las personas. Va a ser en el Apocalipsis capítulo 1, verso 11, donde el apóstol Juan recibe instrucciones del Señor para que le envíe mensajes específicos a estas 7 iglesias que estaban ubicadas en la provincia romana en Asia, que hoy día vendría siendo al oeste de la Turquía actual. Capítulos 2 y 3 están concentrados los mensajes a estas 7 iglesias. Bueno, vamos a ver aquí un poquito el desarrollo de la arqueología en el siglo XX. Debemos recordar que Napoleón a finales del 1700 va a llevar expediciones para empezar a descubrir
lo que estaba en Egipto. Recordemos que todo lo que contiene Egipto con sus pirámides, su cultura, ya sus palacios, sus ciudades, comienza a tener a ser conocida, o sea, fue conocida con las excavaciones que realizó Napoleón. Por lo tanto, el siglo XIX principalmente es donde hay un boom, hay un crecimiento de no solamente personas curiosas, sino que de muchos investigadores y científicos que se van a abocar específicamente a Egipto. Y va a ser a finales del siglo XIX cuando los arqueólogos van a dividirse, digamos, el trabajo. Ya a mediados del siglo XIX se hicieron algunos hallazgos en lo que es Palestina, hoy día conocida como Israel, en ese tiempo era Palestina, y los principales arqueólogos que se dedicaron a descubrir lo que son elementos o ciudades bíblicas eran franceses e ingleses. Y va a ser a fines del siglo XIX que los arqueólogos franceses se van a dedicar a todo el territorio de Egipto y van a ser entonces los arqueólogos ingleses quienes se van a dedicar a lo que es Palestina, hoy día conocida como Israel. Así que va a ser justamente el siglo XX, el siglo de oro, podríamos decirlo, para la arqueología bíblica. Por eso en las tablas que vimos anteriormente se mencionan muchos descubrimientos justamente que se hizo en ese periodo del siglo XX, entendiendo aproximadamente como de 1920 hasta 1990. Justamente todos estos descubrimientos que hicieron los arqueólogos, donde también se unieron historiadores y también científicos, se van a dedicar exclusivamente a buscar no solo tesoros físicos relacionados con la escritura, sino que también con los tesoros de saber de que todo esto es real, que todo esto aconteció, ocurrió y que tiene pruebas concretas en la historia y no solamente en el desarrollo de la civilización, sino principalmente en la historia de lo que es la iglesia. Entonces, como les decía anteriormente, los ingleses comenzaron a desplazarse a Palestina para ir empezando a descubrir lugares y objetos que eran mencionados en las escrituras. El primer arqueólogo inglés va a ser Edward Robinson y él va a ser el primero que va a empezar a excavar en las inmediaciones de Jerusalén. Luego vamos a tener otros también arqueólogos, pero justamente va a ser Robinson, que fue movido, o sea, la intención de su investigación, de su dedicación a buscar estas evidencias, era principalmente confirmar lo que decía la Biblia. En el año 1865, la propia reina Victoria de Inglaterra puso en marcha la Palestine Exploration Fund, destinada a la financiación de campañas arqueológicas en Tierra Santa. A raíz de esto, van a ser dos británicos, Charles Barren y Charles Wilson, quienes van a iniciar excavaciones en distintos lugares de Jerusalén a partir del año 1867. Allí tenemos a Charles Barren, para que ustedes lo conozcan, y a Charles Wilson.
Después vamos a tener otro arqueólogo inglés, quien se va a convertir en una de las referencias más importantes de la historia en la arqueología, que es William Boswell Albright. Albright falleció en 1971. Por muchos es considerado el padre de la arqueología bíblica, porque él logró elaborar un sistema de datación a través de los restos que se encontraban como cerámica, moneda y también por el entorno, que ayudó a fechar los hallazgos de una manera muy precisa. Por lo tanto, va a ser el descubrimiento de lo que es conocido como los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran en 1947, el pic, digamos, o el descubrimiento más grande ya de toda esta aventura que se inició a finales del siglo XVIII, tuvo todo el siglo XIX y todo el siglo XX en dirección a la investigación en Tierra Santa. Aquí yo les muestro de manera extendida, digamos, los rollos que se encontraron en el Qumran, y aquí las colinas en las cuales se encontraron los diferentes rollos que conforman en gran parte los libros del Antiguo Testamento, en conjunto con otros libros que conforman también de la tradición judía, y en muy buen estado. En 1890 aparece otro arqueólogo británico, Flinders Petrie, quien también comienza excavaciones en Tierra Santa con un método nuevo, más científico y riguroso, y él analiza toda la cerámica, el entorno, y en primera instancia, en el siglo XIX, él es considerado como el padre de la arqueología bíblica, pero fue superado en cuanto al sistema de datación y al beneficio que trajo obviamente la elaboración de este sistema de datación por el arqueólogo británico Albright, quien realmente pasa a ser el padre de la arqueología bíblica. Va a ser en 1889 cuando los dominicos franceses van a poner en marcha la Escuela Bíblica de Arqueología Francesa, y la van a colocar en Jerusalén. Y van a ser grandes figuras que van a pasar a la historia de la arqueología bíblica y que justamente fueron preparados en aquella Escuela Bíblica de Arqueología Francesa, como por ejemplo lo fue M.J. Lagrange. Una vez que se crea el Estado de Israel en el año 1948, la arqueología bíblica conocida hasta ese año cambia, porque justamente Tierra Santa pasa a control de esta nueva nación de Israel, y obviamente el nuevo Estado va a crear una asociación que va a garantizar la continuidad de las excavaciones en este territorio. Muchas de las campañas internacionales que se llevaban a cabo para buscar justamente asentamientos antiguos o hallazgos van a verse bastante condicionadas por el conflicto al cual va a estar sometida la zona, no solamente en ese periodo de la creación del Estado de Israel, sino que desde ahí hasta ahora, porque desde el año 1948 hasta ahora que estamos 2023, ese lugar sigue siendo un lugar de guerra continua y permanente entre lo que es Palestina
y lo que es el Estado de Israel. De esta época se destacan las excavaciones de la torre circular de la muralla de Jericó, que yo les mencionaba también anteriormente, y estas excavaciones fueron realizadas por una arqueóloga británica, Kathleen Kenyon, y ella principalmente se dedicó a rescatar todo lo que eran las murallas de la ciudad de Jericó. En esta misma época también son las campañas dirigidas por el dominico francés Roland de Vaux, sobre todo las que realiza en Qumran. Y en el año 1955, de la mano de Maximio Romero de Lema, se crea entonces el Colegio Casa de Santiago de Jerusalén, que es una institución de la Conferencia Episcopal Española que va a estar destinada a acoger arqueólogos y biblistas y que pronto se convirtió en lo que se conoce como el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, conocido popularmente como la Casa de Santiago y que está gestionada académicamente por la Universidad Pontificia de Salamanca de España. Y esta funciona hasta el día de hoy. El arqueólogo español Joaquín González Echegaray realizó la primera excavación de la Casa de Santiago. O sea, él se estudió allí, se preparó allí y él va a realizar en 1960 entonces lo que es la actual Jordania. Un año después va a llegar otro español, Martín Almagro Bach, y va a iniciar sus excavaciones en Egipto, principalmente en Nubia. Y quienes formaron parte de estas primeras generaciones de biblistas y arqueólogos españoles que fueron formados en la Casa de Santiago van a ser, por ejemplo, Vicente Vilarhueso, Emilio Olavarri Goicoechea, José Ángel Ubieta López y Joaquín González Echegaray. Él es José Ángel Ubieta López y Joaquín González Echegaray, ambos sacerdotes, biblistas y arqueólogos. Tenemos aquí los manuscritos del Mar Muerto. Bueno, estos hallazgos, que son los manuscritos más completos que se han encontrado, ocurrieron en 1947, este descubrimiento, cuando unos pastores encontraron los 7 primeros rollos dentro de vasijas antiguas. Estos textos están escritos en griego y arameo. Datan aproximadamente del 300 a.C. al 70 después de Cristo y contienen casi todos los libros del Antiguo Testamento. Los documentos no bíblicos tienen una gran importancia ya que revelan mucho acerca de la naturaleza del judaísmo entre el periodo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En 1956 se va a encontrar la copia más antigua del Evangelio de Juan, que más o menos data desde el año 150 al año 200 después de Cristo. Es aceptada por los eruditos como la copia más antigua que se conserva del Evangelio de Juan. Tiene los 2/3 del texto, ¿ya? Y hubo un industrial suizo llamado Martin Boder quien lo compró en Egipto, pero luego lo cedió a un museo. Esta copia, dice, ha resultado sumamente valiosa para eruditos y traductores a la hora de reconstruir con mayor precisión el texto griego del Evangelio de Juan. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento está escrito mayoritariamente en hebreo, pero tiene algunas porciones, frases o versículos en arameo también.
En 1844, Constantin von Tischendorf, un erudito del Nuevo Testamento, descubrió la copia más antigua que se conserva del Nuevo Testamento y lo encontró en un monasterio que toda la vida ha existido a los pies del monte Sinaí. Esta copia es conocida como el Códice Sinaítico. Esta Biblia se escribió sobre el pergamino alrededor del 350 después de Cristo. Y también se le conoce como Aleph, que Aleph es el nombre, o así se le llama, a la letra A hebrea. Hay otro texto griego antiguo, que es conocido como el Códice Vaticano, y a este se le denomina con la letra B. Este Códice Sinaítico, o la copia más antigua del Nuevo Testamento, ha demostrado ser pero tremendamente importante o vital para los traductores en la comprobación de la precisión con que el Nuevo Testamento ha sido reproducido a lo largo de los siglos. Por eso que las traducciones de la Biblia, a veces cuando dan las características de la traducción, colocan que están basadas en el Códice Sinaítico o bien en el Códice Vaticano. Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a ver el canon, ¿ya? También se han encontrado referencias greco-romanas acerca de Jesús. Flavio Josefo, historiador judío, que escribió las antigüedades de los judíos, menciona a nuestro Señor Jesucristo. Tácito, que también es un historiador judío, escribió Anuales entre el 115 y 117, quien menciona la ejecución de Jesús a manos de Pilato. Por ejemplo, en las antigüedades de los judíos, de Flavio Josefo dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Y en los anales de Tácito declara: Cristo, de quien tiene origen este nombre, cristianos, sufrió el castigo extremo durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y volvió a surgir una tremenda superstición, aunque confirmada en aquellos momentos no solo en Judea, primera fuente del mal, sino también en Roma. Y bien, eso entonces sería la clase de hoy y que tiene relación entonces con la arqueología del Nuevo Testamento.